Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va a ¿Cómo estás? ustedes? En primer lugar, manifestarles mi agradecimiento, también a mi solidaridad con los trabajadores de la universidad, porque sé el momento de restricción que están atravesando y particularmente agradecerles como siempre interés que demuestran ustedes por los pueblos indígenas, por los olvidados de nuestra patria. ¿Cómo estás, Julio? Ahí un poco me parece interesante profundizar sobre esta avanzada de Pichetto, que como decía Miguel, no es la primera vez que lo escuchamos utilizar términos como terroristas, por ejemplo, para hablar de los pueblos indígenas, particularmente los pueblos mapuche, pero en este caso su proyecto de ley apunta específicamente contra el decreto de necesidad de urgencia 805 que prorrogó la ley de emergencia de territorios indígenas, que hay que decirlo ya, en la gestión de Alberto Fernández, en esa legislatura del año pasado no pudo avanzarse para una prórroga en términos de ley, digamos, terminó siendo decreto. Y ahora la idea de Pichetto de avanzar sobre ese decreto en sí, ¿tiene margen, tiene posibilidades? Bueno, a ver, dos cuestiones. El proyecto que está suscrito por el diputado nacional Pichetto por Río Negro, no solo pide la derogación del decreto firmado por el presidente Fernández, sino que también pide que se anulen todos los reconocimientos de propiedad que hubo con respecto a los pueblos indígenas. Claro. Lo que sería, lo primero ya sería un hecho catastrófico, y lo segundo sería un hecho no solo catastrófico, sino escandalosos en términos jurídicos, inviables técnicamente, pero con un poder judicial encaminado a desobedecer la Constitución, en tanto y en cuanto se trate de poderes fácticos que marcan la agenda de nuestro país, no me extrañaría. Digo esto porque la iniciativa de Pichetto tiene que ver con algo que nosotros conocemos, y que vincula a diversos juristas, a diversas empresas, a diversos abogados de empresas mineras, empresas ligadas al extractivismo en nuestro país, como es el consenso de Bariloche. Ese espacio ya ha pedido hace rato la derogación de la ley, hace rato ha pedido salir de la emergencia, que acá yo hago un paréntesis. Me parece que el argumento de la emergencia se lo puede sostener en tanto y en cuanto el Estado no cumple con el mandato constitucional, que es reconocer la posesión y propiedad comunitaria indígena, pero esto no los habilita para desconocer lo que se ha hecho y para quitar ese paraguas protectorio que es la ley de emergencia. Ahora también, Julio, hay convenios internacionales, hay decisiones tomadas en ámbitos supranacionales a los que Argentina ha adherido, por lo tanto, técnicamente debería estar obligada a cumplir con eso que ha firmado, digamos. Por eso me parece que la pregunta de Alicia apuntaba un poco a pesar de todo eso, la Corte, por ejemplo, o el sistema jurídico argentino podría evitar cumplir con todo eso. Bueno, a ver, también el protocolo de inseguridad de la ministra Bullrich, claro, tuvo 3 dictámenes en contra referidos a su implementación, y aún así los jueces argentinos, a pesar de que hubo presentaciones, no lo han declarado inconstitucional. Argentina se encuentra decididamente acogida a una serie de convenios internacionales, y que tienen un convenio internacional rector, que es el Convenio de Viena, que básicamente dice que los convenios se firman para cumplirse. Así que a mí, más allá del análisis jurídico, me parece que el análisis tiene que ser político, y no es extraño que quienes viven en el sur y que han visto cómo se han desapoderado largas extensiones de tierra, dimensiones de tierra
por parte de Lewis, por parte de Thompson, por parte de Benetton. intereses extranjeros, no se escandalicen por estos hechos, y sí se escandalizan cuando los que reclaman o los que piden que se cumpla con la Constitución se trata de sectores excluidos o de los pueblos indígenas. En general, la actuación de Pichetto ha sido bastante desastrosa, un mamarracho, para decirlo en términos políticos, zigzagueante, siempre al lado de los poderosos, así que me extraña esta iniciativa, que no creo que tenga demasiado andamiaje dentro del Congreso de la Nación. Julio, con el decreto vigente o la prórroga de esa ley de emergencia de territorios indígenas, ¿qué es lo que se ha podido avanzar? ¿Qué cuestiones todavía se están garantizando con esta legislación y qué falta? Bueno, falta mucho, Alicia, falta mucho. Las comunidades indígenas necesitan una acción del Estado que cumplimente lo que dice la Constitución y lo que dice también un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso de las comunidades indígenas o miembros de las comunidades indígenas de la Cajonac, en donde Argentina fue condenada a instrumentar el reconocimiento de la propiedad de 350.000 hectáreas a favor de los pueblos indígenas en Salta. En uno de sus puntos de recomendaciones y peticiones que hace la Corte Interamericana, habla de un programa nacional de reconocimiento e implementación de los territorios indígenas. Eso está faltando una acción decidida del Estado en reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Hace muy poquito las organizaciones que acompañan la lucha de los pueblos indígenas resaltan esto que vos consultás o que manifestás, y a nosotros nos parece escandaloso que pasado ya 30 años de la reforma constitucional sigamos reclamando que se aseguren, en aras de la seguridad jurídica, de la tutela efectiva de los derechos constitucionales, se cumplan con los preceptos constitucionales referidos a pueblos indígenas, pero en un escenario, en un contexto nacional que se desconocen los derechos más elementales a la alimentación, a la jubilación, a la estabilidad en el trabajo, la verdad que el horizonte no es demasiado promisorio. Y bueno, nos van a tener a nosotros siempre al lado de los pueblos indígenas, de los necesitados, de los excluidos, defendiendo los derechos, defendiendo la Constitución y defendiendo a los invisibilizados en nuestro territorio. Estaba pensando un poco lo que decías recién, es decir, aquí hay que ver esto desde una perspectiva política, y claramente hay una cuestión que de alguna manera quedó explicitada en cierto modo en lo que decías recién. Esto no se le puede achacar en su totalidad ni a Pichetto ni al actual gobierno, es decir, la desidia, la no mensura de las tierras, el no avance con la ley, viene de hace mucho tiempo. Y por otro lado, Pichetto lo que hace es abonar, más allá de cómo vaya el proyecto en el Parlamento, la creación de un sentido común, avanzando hacia esto que decía Alicia, es decir, mapuches terroristas, pueblos originarios. Habla de discriminación, claro. Habla en este proyecto de ley, habla de que hay que terminar con la discriminación, no sé, las comunidades discriminando a quién, no sé, es muy impresionante. Claro, sí, es muy loco eso, es muy loco. Y da vuelta al principio de igualdad, sí. Porque el principio de igualdad es una muy vieja discusión en la doctrina política, en la doctrina jurídica, qué se entiende por concepto de igualdad, si tratar a todos por igual o a tratar a los iguales de igual manera, y en este sentido la discriminación positiva es una discusión que está saldada en nuestra Constitución, a partir de la propia Constitución que ordena las acciones positivas. En ese sentido se enmarca la ley de emergencia, indudablemente que hay que profundizar eso, hay que profundizar. Imagínense que nosotros tenemos una ley indígena preconstitucional, claro, que ha sido de todas maneras vulnerada por los gobiernos. Necesitamos organismos que no sean un radioelito en el organigrama, sino que se efectivice lo que dice el texto constitucional. Y anótese este dato, que también a nivel nacional
no se sabe quiénes son las autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Tal cual. Así que hay una serie de cuestiones que implican un abandono por parte del Estado Nacional de los pueblos indígenas. Ahora, y de hecho, disculpa Alicia, quiero remarcar, porque vos lo manifestabas, en general los gobiernos se han desentendido de la cuestión indígena. Ustedes tienen ahí en Misiones el gobierno provincial que nos ha obligado a ir ante la ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar el cumplimiento de la Ley 4000, referido a la enmienda, a la incorporación de los derechos de los pueblos indígenas en la provincia de Misiones. De hecho, si uno mira un poco los argumentos de este proyecto de Pichetto, dice algo así como: no se cumplió el objetivo de la ley, del decreto, deróguese, que es un poco lo que hizo también Rovira acá con la ley 4000. Lo declara abstracta y listo. Listo, a otra cosa. Pero pensaba un poco en términos también de cómo contestamos y cómo intervenimos en esta discusión, porque Pichetto va tomando algunas cosas, ¿no? Habla de la temporalidad y la transitoriedad, dice, bueno, más de 20 años tiene está en vigencia esta emergencia, y después va hablando de que en ese lapso aparecieron una cantidad de comunidades con personería jurídica que antes no estaban, después introduce esto de la discriminación, una serie de cuestiones que dialoga con un sentido común bastante, también hay que decirlo, bastante reaccionario. ¿Qué deberíamos tener en claro para contestar e intervenir en esta discusión? Bueno, en primer lugar, que el Estado Nacional está en una situación de incumplimiento de su obligación de hacer, que es asegurar y garantizar la posesión y propiedad comunitaria indígena. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay un proceso de autorreconocimiento de los pueblos indígenas. Imagínense que en algún momento en Argentina se hablaba de una veintena de pueblos indígenas, y el último censo nos marcó una población de 1.300.000 pueblos indígenas que se reconocen o que reconocen ser pueblos indígenas, que manifiestan, a pesar del racismo y la discriminación, pertenecer a un pueblo indígena, y que el número de pueblos indígenas llega a casi 60. Y a uno le suma eso el hecho de que ha habido políticas restrictivas en reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades indígenas, como ha sido incluso un reciente fallo que niega la reparación al pueblo Com en el caso Natalpí, un fallo vergonzoso de la Corte. Los pueblos indígenas están, a partir de esa resistencia del Estado, en incumplir la Constitución que se obligaron a cumplir y que juramentan sobre la misma a hacerla cumplir muchos funcionarios. Los pueblos indígenas están en un espacio de resistencia, autorreconociéndose y reclamando que se les dé o se les reconozcan los espacios mínimos para ejercer sus derechos políticos, sus reclamos institucionales, sus reclamos jurídicos, y la acción del Estado es muy lenta, es muy lenta y no da respuesta en tiempo y forma, y lo otro es que incluso la ley de emergencia está siendo desconocida en algunas provincias a partir de desalojos ordenados por distintos funcionarios judiciales. Te anticipaste una pregunta que iba a hacerte, ¿no? En la provincia hemos estado viendo en los últimos tiempos varios casos de desalojos ordenados por jueces a nivel local, amparados y avalados por intendentes locales, y con un ejercicio de la fuerza por parte de las fuerzas policiales muy fuerte, digamos. Detrás de esto hay intereses de empresas, aserraderos, etcétera. Convengamos que la creación de un sentido común en el sentido Pichetto nos va a llevar a situaciones de este estilo cada vez con más frecuencia. Sí, y el retiro del Estado de su rol tuitivo, de su rol de protección, de su rol de resguardar un mínimo de legalidad, con la excusa con diferentes excusas, como puede ser el tiempo que lleva la vigencia de la Constitución. Yo entiendo que el tiempo de la emergencia es demasiado, pero la obligación del Estado es implementar el reconocimiento, asegurar la posesión y propiedad comunitaria de los pueblos indígenas. Me parece que hay una serie de mecanismos, y los jueces también lo conocen, y los que no lo conocen lo deberían conocer,
porque son normas constitucionales y normas convencionales mínimas que cualquier operador judicial o también de los otros poderes, sea el poder legislativo, ejecutivo, en nivel provincial, nacional o municipal, así lo dice la Constitución, debería reconocer e implementar, conocer, reconocer e implementar, darle materialidad al reclamo de los pueblos indígenas. Indudablemente que el derecho positivo, el derecho del Estado está ahí como un paraguas protector para los intereses de los grandes grupos económicos, de los poderosos, y no para permitir el estado de bienestar de los pueblos indígenas. Julio, seguramente vamos a volver a charlar porque más allá de cómo aparezca esta temática, me parece que la agenda de los pueblos indígenas es una agenda que debemos visibilizarla aún con mayor fuerza en estos contextos, hacer el máximo esfuerzo para también acercar la información adecuada, suficiente, dirían ellos y ellas, porque vamos a estar ante estos escenarios de discusiones de manera constante, ¿no? Recién estuvimos discutiendo la explotación infantil que reinstalan, y bueno, así vamos a estar discutiendo un montón de cosas, ¿no? Bueno, estamos atrasando como 2 ciclos, increíblemente, volver a discutir la obligatoriedad de la educación pública, como lo han puesto en agenda, o la cuestión Malvinas, como lo han puesto en agenda a partir de la clara intromisión del imperialismo norteamericano en el sur de nuestro país, o en la cuenca fluvial o en el río Paraná, en lo que se conoce como la hidrovía Paraná-Paraguay, es escandaloso y nos retrotrae a un colonialismo que uno pensaba absolutamente dejado atrás, pero que para tanto los sectores más reaccionarios, los sectores con intereses que viven onnubilados ante los distintos imperialismos del norte, lo traen de nuevo a la agenda en detrimento de las grandes mayorías populares y en detrimento especialmente de los sectores excluidos, vulnerados o vulnerables de nuestro territorio argentino. Julio, muchas gracias. No, a ustedes, muy amables, muchas gracias a ustedes y a la audiencia por mantener en agenda la cuestión indígena y los intereses del pueblo argentino. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Julio García, durante muchos años fue abogado de ENDEPA. Sí. ¿Hoy está en la Secretaría de Derechos Humanos?